Buenas noches. El aumento de las agresiones sanitarias es muy preocupante. Si bien es cierto que la situación sanitaria y sobre todo en nivel primario está siendo muy complicada. Realmente hay unas demoras tremendas. Cuando ya se ha pasado la pandemia, por decirlo de alguna forma, o relativamente, porque también avisan de una octava ola, pero creo que hemos tenido tiempo más que suficiente como para reorganizar la sanidad. Espero que mis contertulios nos den su punto de vista y nos expliquen un poco qué es lo que está pasando. Desde luego, desde aquí decir, cualquier tipo de violencia es injustificable y realmente que se esté agrediendo a sanitarios me parece del todo inconcebible. Esto, por un lado. Luego también estamos hablando mucho de la salud mental. Yo no sé si tendrá que influir toda esta serie de noticias contradictorias que, según, por decirlo de alguna manera, según con qué ojos se miren, es una cosa o la otra. Esto nos influye al ciudadano de pie, no sabemos qué pensar. Hablamos de una noticia que ha salido esta mañana, que Nadia Calviño ha dicho que obviamente no iba a haber, era prácticamente imposible que hubiera recesión en España, porque además estábamos creciendo a niveles de media europea más altos. Por el contrario, pues AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que la recesión es algo que es inminente, que va a ser inevitable. Al final nosotros no sabemos con qué quedarnos, a ver si nuestros contertulios nos ponen un poco de luz. Esto unido a que parece ser que van a subir los tipos de interés, pues claro, a la ciudadanía nos queda una sensación sobre todo de mucha confusión y esto pues no contribuye a que nuestra paz mental no contribuye a que estemos muy sanos. Esteban, buenas noches. Esteban Urgel, encantada de tenerte otra vez en el programa. Buenas noches, gracias por invitarme otra vez. Pues es un placer. Pues bueno, ponnos un poco de luz. Yo hablaría un poco, si queréis mezclar los dos temas, como veáis, voy a saludar también a Enrique Bernat. Buenas noches. Hola, buenas Enrique. noches. Y porque es que al final son temas diferentes, pero yo creo que todo va un poco unido, ¿no? Todo esto que está pasando y que la gente está sometida a una presión televisiva, de medios y real. Bueno, en efecto, hay que pensar que hace 2 años estábamos aplaudiendo en las ventanas a nuestros sanitarios y, a ver, los datos hay que ponerlos en contexto. Creo que lo importante es analizar la tendencia. La tendencia es muy negativa, es decir, crecimiento es un 40% del número de agresiones a sanitarios, que la mayoría se producen en hospitales más que en atención primaria. Sí, y la mayoría, además, un 60% más a mujeres que a hombres, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que rascar es lo que pasa detrás, ¿no? Creo que la situación de estrés a la que la ciudadanía se ha visto sometida durante la pandemia continúa. Seguimos viendo en centros de salud donde la gente tiene que esperar en la calle, nuestros mayores están esperando. Creo que hay que analizar el por qué ocurre esto y las sensaciones, y de hecho Aragón tiene uno de los peores datos posiblemente en el tema de lista de espera para operación. La violencia es injustificable. Creo que hay que atacar creemos que hay que atacar el problema de muchas variables. Lo primero es una buena información. Creo que la información es vital para que la gente entienda cuáles son los protocolos de queja cuando pueda haberla. Tiene que implementarse también algunos sistemas de seguridad que los sindicatos están demandando, como por ejemplo el botón del pánico o incluso el reforzamiento de personal de seguridad. Pero creemos que hay una trastienda detrás de este problema, que es que la sanidad está realmente sufriendo una necesidad de una reorganización, sí. y que la situación actual y el gobierno actual y la política actual no lo está permitiendo, no está enfocando. Tenemos una carencia de médicos, tenemos una carencia de enfermeros. Primero hay fuga de personas hacia el exterior, que se están yendo nuestros médicos formados porque cobran más, su situación es más estable, y estamos mirando para otro lado. La situación es que se tiene que reorganizar, no solo hablando de la España vaciada, sino en realidad de cualquier centro de salud. Se tienen que aprovechar las nuevas tecnologías, se tiene que reestructurar cómo funciona la atención primaria y la hospitalaria, se tienen que dar los cauces para que los ciudadanos tengan ese acceso. No sé, mi tía abuela de 94 años no puede pedir una cita vía online e internet. Eso crea mucha frustración. Si la lista de espera son 90 o 100 días para una operación, crea mucha frustración. Evidentemente no es el pagano, el doctor ni la enfermera, pero es un síntoma de que algo está ocurriendo, y no solo consiste en una dotación presupuestaria, consiste en meterse de lleno en el tema y dar una eficacia en la gestión, dándole una vuelta
de la mano de todos los implicados a esa situación. Los datos son preocupantes. Creo recordar que estamos hablando de 3 en Aragón el año pasado 305, una agresión diaria. Sí, es bastante importante. Ha subido más, ¿eh? Y con crecimientos de un 40%, sí, como he dicho. Con lo cual, el síntoma está ahí, pero si nos quedamos solo en el síntoma, no veremos lo que hay detrás, que para mí es que la situación de la sanidad está en precario. Pues, y además hay una cosa, yo tengo amigos sanitarios y comentan, o sea, que además de que se ve el nerviosismo, las sillas vuelan. O sea, incluso cuando no hay agresiones físicas, y los propios sanitarios están en una situación límite. Enrique, ¿qué nos cuentas del asunto? Además, tú lo vives también, lo has vivido en tu familia. Efectivamente, sanitarios que se les llama ahora, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay varios planos de realidad. Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, pero no puedo estar de acuerdo con algunos. Por ejemplo, que esto la culpa la tiene Sánchez o el gobierno. No había pensado. No, el gobierno. Has dicho textualmente. Los presupuestos, realmente. Como el gobierno, porque la sanidad está transferida, por lo tanto. El gobierno tiene. Mira, yo creo que primero, hay dos problemas. Hay muchos planos, pero yo voy a incidir en dos. Uno, en el plano, digamos, en el origen de todo, y es cómo en los últimos, yo diría que 10, 15, 20 años, en general, la sanidad pública española ha estado apartada, ha estado, digamos que olvidada. ¿Qué quiero decir con esto? Que en porcentaje de recursos, tanto desde el punto de vista de presupuestarios como de otros, han disminuido. Y eso ha obligado, eso necesariamente ha significado menos personal, menos médicos, menos ATS, menos auxiliares. Eso es un hecho. Es decir, que no todo depende de los recursos existentes para comprender el deterioro de la sanidad pública, porque lo importante son otras cosas como las que has mencionado. Esto no tiene sentido. Si nosotros no le dedicamos más recursos, los médicos, muchos jóvenes médicos se irán fuera. Sí. Es que no conocemos aquí, pero una enorme cantidad de médicos que trabajan con contratos que son de horas. Que no. Mira, el otro día, en una especialidad de la Casa Grande, yo estaba ahí, tuve que ir por razones personales, y bueno, uno de los médicos de esa, no quiero citar, especialidad, sí, con más años, con más prestigio, todavía se estaba presentando a unas oposiciones, porque no habían salido unas oposiciones para ocupar su plaza desde hacía no sé cuántos lustros. Además, si la sacaba, tenía que irse a no sé dónde, fuera del lugar donde ve. Eso se llama recursos. Y esto ha ocurrido, entre otras cosas, porque tuvimos la absoluta, digamos, mala, no sé cómo calificarlo, vamos a decir el infortunio de cuando nos llega la crisis del año 2008, básicamente intentar salir de ellas desamparando todo lo público en nuestro país. Ha ocurrido en Europa igual, en unos sitios más, otros sitios menos. Pero el segundo plano al que yo quería incidir es el plano de la información. Yo creo que hemos vivido la pandemia, pero me vais a perdonar, perdóname por lo que voy a decir, pero tenemos la pandemia de los informativos. Sí, sí, eso es una pandemia. Sí. Porque, ¿cómo puede ser que además de que algo así como el 30-40% del tiempo de un telediario sea ocupado por la descripción del tiempo, lo que va a venir, etcétera, etcétera, o por la descripción de cómo un fulano ha matado a otro, cómo el padre no sé qué con sus hijos? Esto es terrible. Nos informan de los presupuestos europeos en 2 minutos y sin embargo mandan corresponsales, dedican tiempo a escribir cómo ha sido ese asesinato. Además, poniendo delante de la pantalla, delante de la cámara, a personas, vecinos, etcétera, que claro, expresan su horror.
Yo no creo que este país esté viviendo en esa situación, ni mucho menos. Le preguntaba, por la cuestión esta que estamos hablando de las agresividades, le preguntaba a mis familiares médicos, y dicen, ¿qué dices? ¿Eso de dónde está? No vivimos en absoluto una situación de terror, pero en absoluto. Y que puede haber un grito, otro, los ha habido siempre. De modo que yo quiero dejar esto claro. Primero, si tenemos peor sanidad, que la tenemos, eso es algo que viene desde hace lustros, porque han disminuido los recursos dedicados a la sanidad pública, porque al mismo tiempo como ha aumentado la sanidad privada. Y dos, porque no estoy de acuerdo con la imagen que nos plantean, no desde hace 3 o 4 años, desde hace más tiempo ya, los medios de comunicación. Pues no, bueno, yo la imagen de la sociedad. En el fondo, me alegro. En el fondo creo que me estás dando la razón de que la gestión de la sanidad es una cosa que gestionan los gobiernos. Y los gobiernos, me da igual, sanidad pública. Me da igual, han pasado por las manos de tanto de PP como de PSOE. De hecho, en Aragón hemos metido 30 millones de euros para intentar reducir la lista de espera y no han sido suficientes. Es decir, la gestión de los contratos depende de la administración pública, la gestión de la formación, la gestión de las universidades. Es decir, el problema va mucho más allá. En la excesiva burocracia a la que se ven sometidos los médicos, que dedican casi tanto tiempo al papeleo como a la atención del cliente, de lo que es un cliente o un paciente. Un paciente, ¿no? Al final es un cliente. En el fondo, que lo que estamos diciendo es, tenemos una sanidad que no ha saltado al siglo XXI en muchas gestiones de eficacia, de gestión y de gestión de recursos. Y no quiero pensar que no es una cuestión de aumentar hasta el infinito el número de dinero que las inversiones, sino es una gestión. Porque en el tema de la pandemia, durante la pandemia hubo recursos casi ilimitados para el tema de la gestión sanitaria y no se ha mejorado. Se salvó la situación, pero no se ha mejorado. Entonces, al final, lo que hay que abogar es por una gestión eficaz de recursos, de personas, y luego poner a la persona en el foco. Persona me refiero tanto al profesional como al futuro profesional, que yo estoy de acuerdo que se nos van a ir, pero es que yo creo que la gente, siendo que medicina es una carrera totalmente vocacional, ¿no? Y que el 80% acaba trabajando en lo que quiere, es vocacional, no va a haber vocaciones, van a faltar. Y la nota que se necesita, pues es otro tema añadido decir, que tiene la además culpa, han de ser, ya damos por hecho que han de ser gente muy buena estudiante, con una vocación. Habría que hablar mucho, ¿no? de por qué las notas se suben tanto y demás. Entonces, estoy de acuerdo que he dicho que hay que poner los datos sobre la mesa, en el sentido de que 330 agresiones, una al día en Aragón, serán muchas épocas, son las que son, y lo que hay que medir es el síntoma de por qué ocurre. Pero la cuestión es el titular de la prensa es que ha habido una agresión. Ciertamente. Hombre, es que esto no puede, esto es lo que no puede ser. Lo de la gestión, yo estoy de acuerdo, claro que sí, hay que mejorar la gestión, eso es evidente. Y lo que tú estás diciendo de la gestión en la enseñanza pública, lo he vivido yo en la universidad. Fíjate, el otro día, un poquito antes de jubilarme, y lo he hecho hace muy poco tiempo, hacíamos un cálculo del tiempo que le dedicábamos el profesorado universitario a las gestiones administrativas que antes venían hechas. El 30% de nuestro tiempo. Eso no es... Porque también falta personal de apoyo, entonces. Y ¿sabes por qué también? Por la tecnología. Porque la burocracia antigua ha sido sustituida por otra que es mucho peor, que es la burocracia de la informática. Porque la terrible, es terrible. Alguien le tiene que dedicar tiempo, y si ese rato se lo estás dedicando tú como profesional de la enseñanza o de la medicina, es un tiempo administrativo. La tecnología tiene que estar para ayudarnos. La tecnología bien usada necesita una formación, por lo tanto necesita una adaptación del personal. Creo que todos estamos de acuerdo que hasta el final de nuestra época laboral vamos a seguir viviendo cambios y formándonos en nuevas tecnologías. Es decir, vamos a ver, ahora mismo puedes tener una sesión con un psicólogo vía online, vía Teams, ¿no? O sea, la tecnología puede ayudar, lo que no se puede convertir es en un muro, en un muro que evite el tiempo. Y lo cierto es que
a mí me preocuparía mucho, incluso cuando hablamos del programa este de recuperar talentos, que hablamos muchas veces y lo centramos en ingenieros, me pregunto cuánto dinero habría que invertir para que volvieran estos 40 o 50.000 médicos y enfermeras que se han ido de España, ¿no? También. Igual vale la pena traerlos, porque de verdad creo que la carestía en pocos años, y no sé, el dato, creo recordar que son 15.000 los que se van a jubilar en los próximos años. Sí. Y que no... Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, pero esto vamos a ponerlo en relación con la fuente de esos recursos. Por ejemplo, la capacidad fiscal. Bueno, es que es contradictorio intentar aumentar los recursos para atraer a esos médicos de nuevo y decir que bajamos los impuestos. Así, de forma general. Capacidad hablamos así del IRPF. Sí, Entonces capacidad fiscal. Capacidad fiscal. PSOE Es muy importante. Ya han entrado ahí al debate. No es un debate. Yo creo que Gran Bretaña acaba de solucionar el debate. En la práctica, Gran Bretaña acaba de expulsar a esta chica que quería ser Margaret Thatcher II y no lo ha expulsado los sindicatos, no la han expulsado precisamente la bolsa, el capital, porque saben exactamente. Ha sido vista y no vista, lo que pasa es que el argumento que se utiliza es un poco no es ningún porque argumento. bajar los impuestos. Hombre, es porque en los presupuestos, la bolsa detectó que bajándolo, que bajaban los impuestos para animar la economía a la vez que aumentaba el gasto público. Esto que parece que es un mantra que no se puede tocar. Claro que se pueden bajar los impuestos generando más economía y más ingresos. Bueno, volvemos a lo mismo. El tema está en la gestión, en la eficacia. Ciudadanos defiende claramente que este país lo que necesita es una reestructuración valiente de las estructuras del Estado y de las duplicidades, los chiringuitos, por llamarlo de una manera, y elementos que no aportan ningún dato. Hay dinero. Entonces, ¿el dinero se genera más impuestos? Claro que sí. ¿Dónde está el dinero? No nos engañemos. ¿Dónde está el dinero? Buena pregunta. ¿Dónde está el dinero? Porque yo sé dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Espera, déjale que acabe, Enrique, entonces, que tenemos aún tiempo. Uniendo con el tema de Sánchez, ¿no? Uniendo con el tema de... No es ni Sánchez. Bueno, Sánchez ahora mismo está... De hecho, se está debatiendo ahora los presupuestos. Sánchez está haciendo y nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad precisamente porque son los presupuestos más antinecesarios del momento. De verdad, duele decirlo, es el uso torticero del dinero para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque genera un gasto. Es decir, las pensiones, un 8,5. Nosotros no es que estemos en contra de subir las pensiones, subamos las que hagan falta subir. Es decir, ten cuidado con los gastos, todas las familias estamos ajustando. El hecho de que el Banco Europeo haya anunciado una subida de interés, que se supone que va a ser un 75, sí, ya podéis casi seguro, pero que va a haber posiblemente otra más adelante, es que nos está anunciando por adelantado que viene una recesión y que la inflación de media 9% en Europa pues se va a mantener. Lamentablemente... ¿Me permites que le haga una pregunta? ¿Tú estarías de acuerdo entonces en aplicar, porque lo estás diciendo, las mismas políticas que se aplicaron en toda Europa con la crisis del 2008? No. Es eso. Están diciendo lo que me has dicho tú. Enrique me va a quitar el sitio. Lo que nosotros defendemos es que una fiscalidad adecuada y progresiva no significa esquilmar a las clases medias. ¿Cuánto tiene que subir el IRPF? Siempre me he preguntado, Enrique, cómo cambiaría la mentalidad de nuestras personas y empleados y de los trabajadores como yo si en mi nómina, en vez de venir la parte que me retiene, me viniera toda la parte que me retiene el Estado. Pagamos ya muchos impuestos al Estado. Lo que pedimos es gestionarlos bien. Eso es, vale. La recesión viene. Yo creo que es evidente. El hecho de que suban tipos de intereses que quieren enfriar la economía. Lamentablemente, lo malo de una recesión es que los países que tienen capacidad de endeudamiento pueden generar ayudas para salir del momento. Y lamentablemente España no puede estar más endeudada. Ese es el drama. Y los presupuestos que se están aprobando, que están trabajándose ahora, van en esa línea de aumento paulatino del endeudamiento. Y lo van a pagar nuestros hijos y nietos. Esta es la realidad. Entonces, si hagamos gestión. La solución es la gestión. Enrique. La solución es la gestión. Una buena gestión, una buena política económica que no signifique ¿qué es la buena política económica? Que con 60.000 euros de sueldo pagues un 45% de retención. Sí. ¿Esa es la clase media, Enrique? ¿Qué es la clase media? 60.000 euros es clase media. Eso es clase media alta. 45% clase media alta, de clase media. retención.
clase media Bueno, está... el salario medio en España es el 24.000 euros. Eso es, clase media, yo te iba a decir, entre unos 30.000 euros. 60 y tantos mil euros es clase media alta. Y desde luego, ¿sabéis cómo eran? En los buenos tiempos, tú decías, no hemos saltado todavía al siglo XXI. Joder, ojalá, en gestión, ¿no? ojalá. En gestión de acción social, ¿no? Oye, ojalá no hubiéramos saltado, porque es en el siglo XX exactamente, los años 50, 60 y 70, cuando se produjo una mayor nivelación de las rentas en Europa. Cuando, por ejemplo, pero el problema quizás sea el desfase de los gastos que ahora existen. No, los gastos que hay los ahora... diseños de las políticas sociales de los años 80 no tienen nada que ver con el siglo XXI. Los gastos, no, de los años 80 yo no he dicho. He dicho cuando se aplicaron políticas keynesianas de igualdad. Entonces, esto está en cualquier libro de economía. En esos años, el 1%, es decir, el 10% de la población más rica, es decir, que tenía mayor cantidad de capital, tenía solamente 4 veces más de lo que tenía, lo que pudiéramos decir, el 60% de la población. Hoy son 14 veces más. Antes, cuando preguntábamos dónde está el dinero, está ahí, está ahí. ¿Eso es un problema de gestión? Anda, pues gestiona la redistribución de los recursos. Gestiónalo. La tasa a las grandes fortunas va a aportar 3.000 millones de euros. ¿Qué es lo que, por ejemplo... ¿A qué le llamas tú las grandes fortunas? A las que dice el gobierno, que van a subir los impuestos. Sí, van a subir. Claro. Me parece fenomenal. Venga, 3.000 millones. Pero igual hay que decir que, para que os hagáis una idea, 3.000 millones es lo que recauda las loterías del Estado, por ejemplo. Bien, entonces al final, pues que hay que poner en relativizar lo que es. Yo no digo que haya que poner esas tasas o haya que quitar, pero ¿dónde está en el discurso del gobierno? ¿En dónde está la eficiencia? ¿Dónde está el ahorro de costes? ¿Dónde está la contención? A la clase media no se la puede castigar, quiero decir. A ninguna clase. Entonces, a ninguna clase, porque si tú contienes y tienes recursos, hay sectores a las que no las ayudas a las empresas, cuando venga la recesión, para que la persona que no va a vender cafés, que no estoy hablando, que es que el 85% de las empresas españolas son microempresas y no son pymes. Sí, para ayudar a esta gente hay que tener recursos. Para ayudar a esas empresas autónomos, que son los verdaderos paganos de muchas de las políticas del gobierno, hay que tener recursos. Si estás endeudado, no tienes recursos. Países con suficiente capacidad de endeudamiento pueden sacar programas especiales para poder apoyar ese periodo, porque yo creo que la recesión está aquí. Y lamentablemente apuestan por... La pregunta será ¿cuánto vamos a subir los intereses? Es que no hay... Déjame que le conteste yo. Vamos a ver. Es que da la sensación de que a las pequeñas empresas, a todos esos sectores a los que normalmente suele hacer un llamamiento la derecha, esos grandes sectores... Yo no sé de la derecha, lo quiero decir claro. Bueno, se han visto... Liberal. Es de Ciudadanos, además, o sea que ahí lo vamos. Bueno, y a esos sectores, como si este gobierno no hubiera descargado en ellos cantidad de recursos que ha hecho posible una subsistencia de un porcentaje, pero muy superior de lo que hubiera sido si hubiéramos hecho políticas como las del 2008. Estás hablando durante la pandemia, durante el momento del COVID. Durante la pandemia y posteriormente también, Y posteriormente también. Bueno, ya veremos cómo vamos a devolver esos hijos. Pero mira, una pequeña empresa paga un 27,5%, si no me equivoco, de sobrebeneficios. Yo os pregunto, esta subida de intereses, claro, yo desde mi humilde punto de vista entiendo que favorecerá a quien pueda tener ahorros, a quien tenga unas rentas más altas. El ahorro está castigado ahora mismo. Bueno, y quiero decir, y a estas personas que tengan de alguna manera solicitar unos créditos para poder seguir con sus empresas, les va a perjudicar, o sea, no sé... Un momento, el ahorro está castigado ahora. El plan de pensiones, los planes de pensiones ahora, ¿cómo cotizan ahora? Hace 6 años no estaba el ahorro. Estaría y ahora vuelve a estar. El plan de pensiones... Y la pregunta es ¿quién puede ahorrar? Esa es la pregunta también. Hablando sobre la subida de intereses nos va a afectar a la economía, ya está afectando, de hecho, junto con la inflación. Pero la inflación viene para quedarse. Nosotros apostamos por una bajada de impuestos y de IVA en ciertos segmentos de consumo para proteger precisamente a las personas que tienen a esas capas que no van a poder o que pasamos dificultades para llegar a fin de mes. Por lo tanto, sí, que se puede, el que la mayor recaudación de impuestos que ha tenido el gobierno, el Estado,
Estado en sí mismo, porque el gobierno es el Estado, al fin y al cabo, puede repercutir, por ejemplo, haciendo esa campaña de bajada de IVA a alimentos que sean prioritarios durante un tiempo temporal. Esa va a poder ser posible. ¿Por qué ha aumentado los ingresos del Estado? Bueno, hay más economía. No, ¿por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Bueno, si sube la economía. Por el crecimiento económico, que ha sido posible, entre otras cosas, por las inversiones. Y por la subida de precios. Por la evidentemente, el IVA de 100 no es lo mismo que el IVA de 200. Tú dices, la segunda cuestión, ¿se va a quedar la inflación? ¿Se va a quedar? Yo creo que a medio plazo sí, claro. Bueno, es muy posible que eso, la idea que teníamos inmediatamente después de salir de la pandemia es que la inflación iba a ser corto plazo. Han surgido nuevas circunstancias, como es por ejemplo la guerra, y ha aumentado. Pero también merece la pena señalar cómo está bajando el nivel de inflación en España. Bueno, ha bajado al 9%. Claro, estamos en la media, gracias a Dios. En un mes del 10% a 9%. Pero entonces, si esa es la tendencia, la inflación no tiene por qué venir a quedarse. Vuelvo a decir, déjame que termine. Vuelvo a decir una cosa. Quiero decir una cosa. Antes os he dicho, uno de los problemas que tenemos son los medios de comunicación. Es la manera de informar al personal. Y una de las formas que tienen hoy los medios de información básica es no tanto informar de lo que ocurre, sino profetizar de lo que va a pasar. Estoy de acuerdo. Es terrible, estoy de acuerdo. Pero es terrible, los datos. Es terrible. No, los datos te acabo de decir. Los datos te acabo de decir. La inflación ha bajado en un mes. ¿En enero era un 6% ya? Bueno, quiero decir que la inflación no viene, que la guerra vino en marzo. Sí, claro. Los sectores han subido los precios, las materias primas han subido. Evidentemente, el petróleo tiene mucha afectación. La guerra en marzo y anteriormente la pandemia. Pero la salida de la pandemia estranguló toda la distribución de mercancías en el mundo. Eso fue un factor clave. Pero no fue por la guerra. No, la guerra se suma después. La guerra se suma después. Ha sido un convenio de factores, pero la inflación en España es sintomática. Sánchez no ha sido el culpable. Es que no nombra a Sánchez para nada. No, ya lo sé, lo nombro yo porque... Pero yo se siente atacado, Enrico. Yo creo... Se siente atacado. No, porque es que... La cuestión es que estoy tan hasta las narices del mantra del gobierno, Sánchez. Es decir, todo lo que está ocurriendo en este país... Claro, Enrique, él gobierna. No es que él gobierna, Enrique. Es que cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones. Y si no las quiere tomar o no las quiere encarar, lo cierto es que la inflación en este país es siempre sistemática. se dice que se está más cómodo en la oposición, ¿no? Pero bueno, todos os peleáis por luego estar gobernando. ¿Y por qué no hablamos de la COE que no quiere llegar a un convenio de rentas, por ejemplo? O sea, aquí los gobiernos gobiernan y tienen la capacidad que tienen. Sin entrar al momento, sin entrar a la pregunta de la COE, lo que no se puede pedir a una parte... Tenéis 2 minutos cada uno. Lo que no se puede pedir a una parte negociadora es que negocie cuando las cosas ya están sobre la mesa. Hay que saber negociar. Y este gobierno creo que está tomando decisiones contra autónomos y empresas, tiene la responsabilidad porque tiene a los sindicatos bien callados para... bueno, es una cosa evidente. En Francia, con menores datos que nosotros, hay huelgas generales. Y yo no soy a favor de huelgas generales. Tiene mucho que ver con la fuerza de los sindicatos lo que está ocurriendo en España no tiene nada que ver. Y la fuerza de los sindicatos en España. No me habéis aclarado mucho, porque aquí veo los dos puntos de vista. Uno dice recesión sí y otro dice recesión no. Yo no he dicho que no vaya a haber. Nosotros creemos que yo no he dicho esto. Yo he dicho que la situación económica es una situación económica terrible. Lo que pasa es mala. Pero lo que ocurre es que por lo que yo voy oyendo, por lo que leo, es que hay sectores otra vez de la sociedad que vuelven a querer aplicar las políticas que han sido tan terribles en lo que hemos llamado la Gran Depresión de los años 10. Bueno, hay que recordar es que la crisis del 2008 vino por lo que vino, pero de todos modos nuestro caso por lo que vino. Nuestro caso es libre mercado de esa manera. Evidentemente la recesión está aquí, hay factores, muchos factores transversales. Lo que el ciudadano yo creo que tiene que pensar es que la inflación se va a quedar un tiempo largo, la subida de intereses va a afectar, es verdad que puede haber acciones directas de entidades bancarias para rebajar las hipotecas o mantenerlas, etcétera. Por lo tanto, es cierto que lo poco que podemos hacer los ciudadanos, y parece una contradicción, es reducir el consumo para intentar enfriar, sin necesidad de subir los tipos de interés, un poco la economía. Las materias primas, como ha pasado con el gas esta última semana, cuando no hay demanda, bajan. Es lamentablemente. El único problema es que
no es el problema del gobierno. El problema es que es el peor gobierno para gestionar la peor situación que hemos vivido nunca. Bueno, yo creo, ya lo ha dicho. Bueno, ya lo vamos ha a dicho, quedarnos porque ya tenemos que despedir el pero programa. Enrique, Enrique, da la réplica rápida. Yo tengo que decir, fijaros, yo no voté a Pedro Sánchez en las primeras primarias, en la segunda sí. Hoy admiro la fortaleza y la capacidad que ha tenido este gobierno de hacer frente a algo como la pandemia y una guerra en Europa. Pues vamos a quedarnos con que la situación es muy complicada, eso lo sabemos todos, por factores internos y por factores externos, y que bueno, la gestión de cómo cómo se gestione también influye. Entonces no vamos a asustar al personal porque no estamos aquí para eso. No lo asustemos. Como dice Enrique, los medios de comunicación tienen mucho que ver y también creo que tenemos que, dentro de dar la noticia, contrastar datos y sobre todo transmitir también un poco de calma, ¿no? Que creo que es importante al hilo de la salud mental, que no está pasando por su mejor momento. Buenas noches a ustedes y muchas gracias. Muchas gracias de nuevo.